Análisis político en Expreso BioBio. Y lo hacemos como cada lunes con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, que está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Loreto, Álvaro, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Marco. Se está negociando después de las decisiones que se tomaron en el Senado justamente a propósito de lo que había sido hasta ese momento los acuerdos administrativos de gobernanza administrativa. Es el nombre que le ponen a los acuerdos que hacen los distintos partidos, distintas bancadas. Tiene que resolverse ahora el tema en la Cámara de Diputados. Uno se pregunta cuánto influyen estas decisiones eventualmente en las tramitaciones de las agendas. ¿Cómo lo ve? Bueno, el 15 de abril justamente debe resolverse la presidencia de la Cámara de Diputados y las vicepresidencias, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que pasó la semana pasada en el Senado, cuestión que a la gente, o que la gente no logra entender, ¿no? Probablemente muchos de los que nos están escuchando dicen, bueno, ¿de qué se trató todo esto? Esto da cuenta, Álvaro Loreto, de una desconexión muy profunda de la política con lo que son los problemas reales de la gente, ¿no? La política genera sus problemas. ¿Cuáles son sus problemas? Elegir la presidencia del Senado, elegir la presidencia de la Cámara de Diputados, las comisiones son los problemas de la política y los políticos se dedican a resolver los problemas de la política y no los problemas de la gente. Esa desconexión, ese desacompasamiento entre las urgencias sociales y los tiempos que se receta la política son lo que la gente, ¿no es cierto?, no logra entender y que la distancian de la política, ¿no? Y lo que estamos viendo también tiene que ver con una polarización que es de arriba hacia abajo, es decir, justamente a quien estamos viendo polarizado es a esta élite, ¿no es cierto?, que discute, que pelea, que se enfrenta, ¿no? Y no la ciudadanía, que no está dividida como está dividida la élite. ¿Y eso en qué repercute? En lo que tú preguntabas, Álvaro, en el estancamiento de la vida política y en la incapacidad de llegar a entendimientos y acuerdos respecto de lo que son las cuestiones que la gente considera prioritarias, importantes, como por ejemplo la agenda de seguridad, ¿no? Hay proyectos en el Congreso que no han avanzado en su tramitación, infraestructura crítica, reglas del uso de la fuerza, la nueva ley de inteligencia. Y entonces, frente a eso, la gente se pregunta lo mismo que respecto de qué pasa con Hermosilla, que siempre está declarando como testigo y no está imputado en ninguna causa. Entonces, es el tipo de cuestiones que la gente y muchos de los que nos están escuchando hoy día no logran entender y se hace muy difícil poder explicarlo por esta desconexión que digo, ¿no es cierto?, por este desacompasamiento que hay entre la ley del poder y lo que son las urgencias sociales. En año electoral, además, ¿no? En los últimos días vimos que surgieron ya se entregaron algunos resultados de algunas encuestas, en particular el panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, da cuenta de la situación en Santiago, en Maipú, en otras comunas también, y justamente el tema de los acuerdos, cómo se ponen de acuerdo los distintos grupos políticos justamente para definir a los candidatos, si vienen las primarias también, y es en este ambiente, tú lo personificabas con el tema de la formalización no habida, ¿no?, del abogado Hermosilla, pero todo lo que está sucediendo. Hay algunos que dicen que sí, que siempre pasa lo mismo con la definición de cargos, por ejemplo, pero ¿tú crees que todo este ambiente que se está viviendo ahora va a tener alguna repercusión en la elección o en el ambiente electoral de este año? Sin duda, porque estamos en pleno ciclo electoral. Por eso que la ventana de oportunidades para poder legislar, ¿no es cierto?, cuestiones que son importantes se va cerrando, ¿no? Ya no tenemos todo el año, porque como tú dices, Loreto, imagínate que el 15 de abril se van a inscribir los pactos que van a competir en las elecciones de octubre, luego tenemos en el mes de junio primarias, ¿no?, negociaciones entre medio. Entonces, la ventana de tiempo para poder legislar se ha ido cerrando poco a poco y los meses que nos quedan para poder hacerlo hoy día son muy pocos. Uno se pregunta cuáles son los incentivos de la oposición para aprobar los proyectos de ley que son importantes para el gobierno. Ayer el presidente de la UDI, el senador Macaya, en un programa de televisión decía que ni un punto, ¿no es cierto?, de lo que está en discusión hoy día están dispuestos a aceptar para ir a un fondo de solidaridad. No, los 3 puntos que los que dice que él hay acuerdo que vayan todas las capitalizaciones individuales. Entonces, frente a eso es muy difícil pensar que se puede avanzar en esa reforma que podría ser una de las pocas cuestiones que uno pensaba que el gobierno podía heredar, ¿no? Ni menos hablar, ¿no es cierto?, de la dificultad que estamos teniendo con la agenda de seguridad que no logra tener avances importantes. Estamos en una semana de receso legislativo
¿no? Retoman el trabajo la próxima semana y entonces uno se pregunta si los políticos lo que buscan es el poder, se podrían poner de acuerdo, ¿no? Porque el poder es la herramienta que se necesita para transformar, para poder destrabar las reformas, para poder impulsar los cambios, pero parece que no están preocupados de buscar el poder y están más bien ocupados de administrar el malestar, el descontento, que es lo que genera, ¿no es cierto?, como decía al principio, es este estancamiento de la vida política en Chile. Por su parte, a propósito justamente de lo que pasó la semana pasada en el Senado, el gobierno, particularmente el presidente Boric, volvió a hablar directamente da la sensación más bien a ese núcleo duro que es el que le da el 30%, más menos, ¿no es cierto?, generalmente en las encuestas, a sus electores, ¿no? Da la sensación que la semana pasada fue la oportunidad justamente para reafirmar el discurso en esa dirección, ¿no? Claro, y eso explica por qué, Álvaro, en la encuesta semanal esta que conocemos, el presidente hoy día en el margen de error, ¿no es cierto?, sube 3 puntos por ahí, ¿no es cierto?, a 34. Efectivamente, ahí hay una base de apoyo sólida, galvanizada, podríamos decir, que es irreductible, en torno a lo que el presidente, recordemos, sacó en la primera vuelta cuando compitió en las presidenciales. No es muy distinto respecto de eso, ¿no? Pero la mala noticia es que, si bien es cierto, esa base de apoyo sólida, es consistente, irreductible, no se puede gobernar con esa base de apoyo, ¿no? Tú necesitas tener acuerdos más amplios para poder aprobar estas reformas que son tan importantes y que la gente espera y anhela. La reforma de pensiones lleva 10 años de tramitación. Entonces, con esos porcentajes, 26, 30, 34%, como sacó ahora en la encuesta, son insuficientes para poder gobernar. Tú requieres mayorías. Y lo que pasó en el Senado la semana pasada y que probablemente pase en la Cámara de Diputados el día 15 de abril, demuestra que este gobierno no tiene las mayorías para poder gobernar, y eso entonces profundiza el estancamiento que yo señalaba, ¿no es cierto?, que hay de la vida política, porque genera una suerte de parálisis, ¿no?, que nada avanza y está todo como en statu quo, porque además todo el mundo o la clase política está pensando fundamentalmente en las elecciones de octubre, ¿no? Que es el principal objetivo, porque esas elecciones suelen ser predictoras del resultado electoral del año siguiente, donde tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales. Entonces, estamos en una situación muy difícil, ¿no?, de la política, que no logra destrabar. Esa es la principal razón, el principal sentido de la política, ¿no?, la capacidad de construir acuerdos y entendimiento, y eso no está siendo posible a pesar, ¿no es cierto?, de una base de apoyo sólida del presidente, pero que es insuficiente para poder avanzar, y de esta actitud que estamos viendo de la clase política, de la élite del poder, ¿no es cierto?, que está preocupada de las cuestiones que no son las que la gente quisiera que estuvieran realmente prestando la atención. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Como siempre, Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao, que estés muy bien. Gracias, Marco. Buena semana. Abrazo.